2022 ha sido un año movidito. La invasión de Ucrania por Putin, subidas de inflación de doble dígito que no se veían desde 1980 y el mayor desafío de los bancos centrales de la historia moderna. Esto ha empujado a los editores del diccionario Collins a acuñar un nuevo término para definir 2022, permacrisis, definido como un periodo extendido de inestabilidad e inseguridad. Ante esta maravilla de año, empresas e instituciones llevan meses avisándonos de una posible recesión para 2023 que afecte a la mayoría del mundo. Pero al mismo tiempo otros muchos invitan al optimismo y creen que solo se producirá un enfriamiento en 2023. Pero ¿quién lleva razón? Con el vídeo de hoy quiero responder a dos preguntas muy importantes. ¿Cómo podemos predecir la recesión para 2023? ¿Y qué zonas del mundo tienen más difícil evitar la recesión? Una recesión es un periodo de reducción de la actividad económica. Generalmente se considera que existe una recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante 2 trimestres consecutivos. Es decir, que durante 6 meses la producción de una economía se reduce. Hay ciertos indicadores adelantados que nos ayudan a predecir cómo de probable es una recesión en el futuro. Algunos de estos son el consumo de los hogares, la evolución del crédito, el precio de las materias primas o una posible inversión de la curva de tipos de interés. Hay un índice en concreto que combina 10 de estos indicadores, como el rendimiento en bolsa, el mercado de la vivienda o las expectativas de los consumidores. El tema es que tiene fama de ser un muy buen predictor de las recesiones. Este es el Índice Económico Adelantado, o LEI por sus siglas en inglés, publicado por la Conference Board de Estados Unidos. Según los datos de 2022, que tienen en cuenta los últimos 6 meses del año, Europa y Estados Unidos tienen muchas papeletas de sufrir una recesión en 2023. Para la eurozona, el índice ha caído un 5% en el periodo de junio a diciembre de 2022. Una caída 10 veces mayor que el 0,5% de los 6 meses anteriores. Las contribuciones negativas vienen tanto de componentes financieros como no financieros, siendo las expectativas de los consumidores y los precios de las manufacturas los que más han caído. La institución achaca estos males a la inflación persistente que hemos estado experimentando y a las subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Como veis en el gráfico, estas caídas ponen en un riesgo alto de recesión a la eurozona, colocándose por debajo de la línea de aviso de recesión. Sin embargo, la Conference Board estima un crecimiento del PIB del 0,3% para 2023, aunque avisa de un riesgo alto de recesión. El LEI para Estados Unidos está bajo un 3,8% en los 6 últimos meses de 2022, un 1,5% más de caída que los 6 meses anteriores. Aquí de nuevo el índice prevé una recesión para 2023, vistos los 6 últimos meses de caída acelerada, que se sitúa por debajo de la línea de recesión y que la mayoría de componentes del índice han experimentado bajadas. Visto este indicador, vamos a meternos de lleno con uno que cubra una base más amplia. Veamos qué pasa con el mundo entero. Me refiero al indicador publicado por el Fondo Monetario Internacional, que el 30 de enero sacó a la luz sus últimas cifras de crecimiento. La verdad que este informe es en general más positivo que el que hemos comentado. De hecho, mejora sus previsiones con respecto a la publicación de octubre. Curiosamente no menciona ni una sola vez en el texto la palabra recesión. La verdad que ciertas instituciones y sobre todo los gobiernos tienen más miedo a esta palabrita que Ron Weasley a las arañas. Según ellos, el crecimiento mundial se desacelerará del 3,4% en 2022 al 2,9% en 2023, para luego repuntar al 3,1% en 2024. El bueno de Gourinchas, autor del informe y pez gordo del FMI, explica la mejora en las previsiones a través de 4 claves. En primer lugar, unos mercados laborales razonablemente fuertes y un consumo e inversión sólidas, en contra de lo que se esperaba. Lo segundo es que ha habido una adaptación positiva a la crisis energética en Europa, motivado por un invierno más caluroso que la media. En tercer lugar, ha habido una moderación de la inflación por la reducción de precios de la energía y de algunas materias primas, aunque la subyacente todavía no ha tocado techo. Y finalmente, la reapertura de China después de sus políticas de COVID-0. Quería terminar con un pequeño gráfico de mi cosecha que muestra bien el crecimiento esperado para 2023 y 2024. Como vemos, prácticamente todas las economías esperan un crecimiento mayor a cero, siendo Reino Unido la única excepción, con una reducción esperada del 0,6% en 2023. Las economías avanzadas esperan un 1,2% en el nuevo año, lo que supone una desaceleración importante si lo comparamos con el 2,7% de crecimiento del año anterior. Honestamente, el crecimiento va a estar empujado en su mayoría por los gigantes de China e India, que en teoría crecerán un 5,2 y un 6,1% respectivamente en 2023. Finalmente, parece que España se salva de la recesión por un buen margen, motivado parcialmente porque partíamos de un nivel inferior por una recuperación más lenta del agujero negro de la pandemia. Aunque hemos comentado dos fuentes muy importantes, hay muchos más índices y previsiones, y es difícil encontrar una opinión favorita. Y hay tanta disparidad en las opiniones porque las diferentes predicciones se sitúan todas muy cercanas a cero. Y es que siendo el margen de error bastante considerable, un pequeño cambio en las condiciones geopolíticas
cambios en las expectativas de los consumidores, en la bolsa o simplemente que haga un poco más de calor o de frío en invierno pueden hacernos pasar de territorio positivo a negativo. Si me pidieran mi opinión, diría que está claro que va a haber un enfriamiento muy pronunciado en las principales economías desarrolladas, con crecimientos del PIB cercanos a cero y un riesgo de recesión muy elevado, y que las economías emergentes verán frenado el crecimiento al que están acostumbrados. Si os ha gustado este vídeo, seguro que os encanta este sobre si ha funcionado la guerra comercial contra China. Y ya que estáis, suscribíos, que no cuesta nada. Un abrazo y hasta la próxima.